Buenas tardes, señor Yáñez. Lo primero es agradecerle su disposición a colaborar con nuestro centro para que podamos hacer esta entrevista con el objeto de incorporarla a nuestro blog, que ha sido creado dentro del trabajo que estamos haciendo para el concurso Euroescuela en su 20 edición de 2014. Somos jóvenes que apostamos por Europa y por consiguiente la Unión Europea, y estamos convencidos de que apoyándola, haciendo más grande y más fuerte, todos y todas tendremos más posibilidades de éxito en nuestro inminente futuro universitario y laboral. El señor don Luis Yáñez ha desempeñado importantes puestos como eurodiputado en la Unión Europea, usando de reconocido prestigio dentro de las comisiones de trabajo a las que pertenece. Antes de empezar a trabajar para Europa como eurodiputado, ejerció la medicina, concretamente ginecología. ¿Qué le motivó a realizar un cambio tan significativo en su vida? Bueno, antes de haberlo explicado, el motivo fue, o las razones que me impulsaron a ello tiene que ver con la época. Vivíamos en una dictadura y yo pensaba que deberíamos vivir en una democracia, en una libertad, con libertad. Y eso me fue comprometiendo al mundo político, en mi caso al Partido Socialista Obrero Español. Claro, cuando muere Franco y se empieza la transición hacia la democracia, no sé si es fácil entenderlo, pues algunos tenían que ser, o algunas, diputados y diputadas, o concejales y concejalas. Entonces, claro, miramos para un lado y resulta que nos tocaba a nosotros. Yo que pensaba dedicarme a la medicina toda mi vida, porque era mi vocación, nunca había pensado en dedicarme a la política, pero luego alguien tiene que ocuparse de la defensa de los ciudadanos en una democracia, ¿no? Y tiene que presentarse en las elecciones. Y eso fue, y ya de ahí pues me fui metiendo cada vez más y de ahí termino ahora jubilándome. ¿Cómo utilizaría los servicios públicos en aras de mejorar la igualdad entre los europeos? Bueno, la igualdad tiene muchos caminos. Uno de ellos es las infraestructuras, por empezar por algo muy físico, ¿no? Es decir, Europa, desde que existe hace 50 años, se ha ocupado mucho, y todavía le queda mucho camino, por crear infraestructuras transfronterizas, infraestructuras europeas, no solamente nacionales. Por ejemplo, no sé si alguna vez habéis pensado que los portugueses, para pasar al resto de Europa, tienen que atravesar España, o una parte de España, ¿no? Pero claro, España no puede hacer su infraestructura pensando en sí misma, sino en cómo comunicar Portugal con Francia. Es un pequeño ejemplo, porque el conjunto de Europa es muy amplio y tiene 28 países, pues esa intercomunicación, la política aeroportuaria, la política de transporte también de los países que tienen costa, pues eso va en esa dirección. Pero luego también en otros aspectos muy diferentes. Se trata de armonizar las legislaciones para que un europeo esté donde esté cubierto, por ejemplo, sanitariamente, o en las competencias de educación, que os interesa mucho, o en otras estén lo más cercanos unos de otros. Nunca se va a lograr el igualitarismo total, porque tampoco, a veces no es tampoco conveniente, ¿no? Pero sí, porque hay diferencias culturales, hay diversos pueblos, no es lo mismo un finlandés que un andaluz, ¿no? Pues, pero en cuanto a derechos, sí, las diferencias se establecen en cuanto a las distintas culturas o lenguas originarias, ¿no? Pero en cuanto a derechos, tratamos de armonizar para que una mujer que vaya a dar a luz en un país del este de Europa, la dé en las mismas condiciones y con las mismas garantías que en un país del sur o del norte, ¿no? La igualdad es la base general de actuación que tiene una proyección transversal. Son muchísimas las políticas que conducen a la igualdad, ¿no? ¿Tiene usted información contrastada de los resultados que ha producido hasta la actualidad la implantación del Plan Bolonia en las universidades europeas? No, la verdad es que yo no confieso, porque muchas veces oiré a los políticos que parece que saben de todo
y que tienen respuesta para todos. Pues como todo ser humano no saben de todo ni tienen respuesta para todo. Y yo no me he ocupado especialmente como eurodiputado del plan Bolonia ni de los temas de educación, eso lo confieso. Y no he tenido ocasión tampoco de comprobar cuál es el resultado del mismo en las universidades europeas. No te puedo contestar. ¿Qué propuestas de mejora cree que debe la agricultura española en general y andaluza? ¿La cultura? La agricultura española en general y andaluza en particular tratada en la Unión Europea. Bueno, como sabéis, existe la política agraria común, la PAC, que es la política integral más amplia y más costeada, más financieramente más importante de la Unión Europea. Prácticamente creo que es ahora el 40%, que es una barbaridad. El 40% del presupuesto comunitario es a la agricultura. España es un país agrario, agropecuario, y por tanto está muy interesado en esa política agraria común, en sus reformas, en sus cambios, ¿no? Para que la agricultura, y luego además la agricultura no es lo mismo una agricultura mediterránea como la nuestra que una agricultura nórdica como la de Suecia, absolutamente distinto, ¿no? Entonces, los mecanismos de compensación y de promoción de los distintos productos agrarios son diferentes, como es natural, ¿no? Y luego siempre hay algo en cambio que es común, es decir, un país que invierte en investigación y en desarrollo, que tiene mucho que ver con la agricultura, le irá mejor que uno que no invierte. Es decir, que si tiene más hectáreas de regadío, si tiene más sistemas de gota a gota, por ejemplo, en nuestro clima, que es un clima seco, ¿no? Y que hace investigación en producir género en épocas bajas para competir cuando hay menos productos en el mercado, pues todo eso ayuda. Por ejemplo, en Almería, en los últimos 30 años ha habido un gran avance en la agricultura de primor, digamos, ¿no? Es decir, que la agricultura de todas maneras, sigue siendo una necesidad básica porque tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria. Hoy día parece, en Europa, quiero decir, parece que va de suave, ¿no? Que la agricultura da de comer a la gente y que no hay que hacer nada. No. Ha habido grandes épocas de penuria en los siglos pasados y grandes hambrunas. Entonces, la primera obligación, una de las razones por las que se crea el mercado común, fue la seguridad alimentaria. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos que opinan que ¿por qué tenemos ya que producir alimentos en Europa? Si es mucho más barato importarlos de África o de América Latina o de Asia, y en cambio le estamos dando de trabajo y le estamos dando empleo a los países menos desarrollados, de una forma de solidaridad. Sí, eso es parte de verdad, no debemos competir en aquello que son producciones básicas con los países del tercer mundo mucho más atrasados que nosotros. Pero nosotros no podemos renunciar, no podemos depender en nuestra seguridad alimentaria, en tener garantizado un stock para alimentar a los 500 millones de europeos, no podemos depender de terceros. Si de pronto hay una guerra en África que nos impide traer los alimentos de esa región de África que está en guerra, no podemos no tener un stock para alimentar a la gente. Es una política más compleja de lo que la gente piensa que es en un momento determinado. ¿Cómo se podría enmarcar una zona rural como la Vega del Guadalquivir cordobesa dentro de la Unión Europea? Bueno, la Vega del Guadalquivir, comparativamente en el conjunto de Europa, es una vega fértil y una vega competitiva. Y el tema de la agricultura es muy difícil, porque muy difícil no de explicarlo, sino de comprender la variedad y hay que explicarlo con ejemplos. Por ejemplo,
perdón la redundancia. La vega del Guadalquivir se ha ido orientando cada vez más. Me recuerdo cuando yo era joven que había muchísima más remolacha que ahora, y ahora hay mucho más naranjos que remolacha, por decir algo así muy evidente y muy visible, ¿no? Bueno, pues cuando yo era joven, por el nivel de desarrollo, en España, por ejemplo, pero tampoco en el resto de Europa, no se tomaba en el desayuno zumo de naranja. Eso parecía muy sofisticado, solamente los ricos. Hoy lo toman muchísima más gente, lo toman, creo yo, que la inmensa mayoría, o por lo menos buena parte de la sociedad. En Europa también. Cuando yo, hace 20 o 30 o 40 años, cuando llegué a Europa, no veía una naranja en esos países, como ya no la producían, no la importaban. España tampoco tenía una dinámica como tuvo después y tiene ahora, exportadora, pues no encontraban naranja, por ejemplo, en París. Hoy, yo vivo la mitad del tiempo en Bruselas y en Estrasburgo, pues en todas las cafeterías y todos los bares donde voy a desayunar, por ejemplo, hay una máquina de exprimir naranja. Os puede parecer anecdótico, pero imaginaros eso, lo que significa de cantidades de naranja que sacan adelante. Bueno, pues buena parte de esa naranja vienen de Valencia, vienen de Murcia, pero vienen también de la vega del Guadalquivir. Eso es lo que tengo que orientar. Es decir, que el productor, el agricultor, sepa lo que quiere el consumidor. Si el consumidor de las grandes concentraciones urbanas, por ejemplo, he citado París, puedo citar Londres, o puedo citar Berlín, quiere que ellos no producen naranja. Quiere una naranja de este tamaño, de estas características, washingtona, no sé qué, no sé cuánto, tú la haces para lo que quiere el consumidor. Hace los injertos en los naranjos y los produce ya con una finalidad concreta para un mercado concreto. Eso no existía antes. Antes tú producías y te venían a comprártelo al campo, o tú lo introducías en los mercados de las ciudades. Hoy ya va mucho más orientado el mercado a lo que quiere el consumidor. Perdonad que sea anecdótico, pero, por ejemplo, la naranja muy grande, esta que son casi un palón, que son vistosísimas, pues esa no sirve mucho para exprimirla, porque las máquinas están pensadas para una naranja así, el exprimidor eléctrico, ¿no? Entonces, si es muy grande, no te sirve, por tanto, tienen menos mercado. Todas esas cosas, por supuesto, son primarias y lo sabe ya perfectamente el agricultor, pero no creáis que es de toda la vida, eso lo saben de los últimos 10-15 años. ¿No? Por eso, de todos podemos poner un ejemplo que tiene que ver, pues no he hablado, por ejemplo, del arroz, que se produce mucho en mi tierra, en el Bajo Guadalquivir, o de la remolacha, del azúcar, que he citado antes, pero cada producto tiene sus características, su mercado o su pérdida de mercado, que hay que conocerlo y explicarlo. Los agricultores españoles están bien considerados en el resto de Europa y hacen bien en general su trabajo. ¿Y de qué estructura podríamos beneficiarnos? ¿Perdón? ¿De qué estructura podríamos beneficiarnos? ¿En la agricultura? Bueno, lo he explicado en realidad. Es que viene ya la respuesta en la pregunta anterior. He explicado que la política agraria común, se llama PAC, por sus iniciales, es una maquinaria enorme que gasta miles de millones de euros, el 40% del presupuesto de la Unión Europea, y que la buena parte va a subvenciones a los agricultores, a compensaciones por sus cultivos, a compensaciones por su no cultivo también, porque tampoco la hiperproducción es buena. Puede decir, oye usted, a usted le pago para que no cultive. Parece una contradicción, pero no lo es. Es decir, puede haber, no hemos hablado de la aceituna, del aceite de oliva. Ustedes tienen demasiados olivos, tienen que arrancar este año tantos olivos. Y nosotros, Unión Europea, le vamos a pagar a tanto el olivo. Es decir, que es una política muy protegida por la Unión Europea. Es una política central.
¿Cuáles son, a su entender, los grandes retos que tiene el conjunto de la Unión Europea? Que la Unión Europea tiene hoy muchos retos. Los ha tenido siempre desde su fundación, pero ahora con la crisis se ha puesto en cuestión mucho más cosas de lo que se ponía antes. Por ejemplo, antes los europeos y los partidos políticos europeos, los políticos europeos, eran más o menos de derecha, más o menos de izquierda, o más o menos incluso diría europeístas, pero no eran prácticamente anti-europeos casi ninguno. Ahora no. Ahora hay una corriente que antes se llamaba euroescéptica, pero que es más que euroescéptico, es ya anti-europea. Entendido como anti-europea la Europa de todos. Ellos son europeos porque lo son geográficamente, pero son antes que nada y por encima de todo británicos, franceses, italianos. No quieren una Europa común, no quieren una Europa el sumario de sus propios países. Nosotros los europeístas, los que creemos que en Europa se llamaba eso, los federalistas, los que creen en una Europa unida, los que creemos en una Europa unida, tenemos argumentos muy contundentes. Entre todos unidos podemos conseguir más que por separado, los 28 países. Incluso el país más importante, entre comillas importante, más grande en habitantes y en potencia económica y de todo, que es Alemania, no podría conseguir en el mundo lo que consigue dentro de la Unión Europea. Es decir, que la unión hace la fuerza en la Unión Europea es una evidencia de los últimos 50 años. De cara a las elecciones europeas de este mismo año, ¿qué nivel de participación cree usted que se alcanzará en España? Bueno, las elecciones europeas siempre han sido, desgraciadamente, poco participadas, ¿no? O sea que ha habido una abstención más alta que en las elecciones generales y en otras elecciones, ¿no? Yo espero que en esta ocasión, por varias razones, haya más participación. ¿Cuáles son esas varias razones? Una, que en otras ocasiones las europeas eran unas elecciones más que iban antecedidas y seguidas de elecciones municipales, autonómicas. Ahora no, ahora hace 2 años, cuando lleguen las elecciones de europeas, 2 años y medio, que no hay elecciones en España. Por el calendario, simplemente, porque es así. Entonces quizá a la gente le coge con más ganas, ¿no?, de participar en las elecciones. Y segundo, porque el tema europeo ha ido cobrando años, para bien y para mal, año tras año, mayor importancia en la conciencia colectiva. Ahora se da cuenta la gente que cada vez más que Europa cuenta mucho para su propia vida cotidiana, en todo. Hace poco hemos aprobado el Tratado de Pesca Europeo con Marruecos y con Mauritania, pero que afecta sobre todo positivamente a la flota española y especialmente a la andaluza, ¿no? Pues como eso hay un montón de ejemplos todos los días, ¿no? De manera que el voto debería ser algo metido en las entrañas de cualquier ciudadano consciente, pero bueno, eso, como es libre, hay países que es obligatorio el voto, aquí no es obligatorio, pero debería serlo desde el punto de vista al menos emocional o psicológico o intelectual, es decir, que nadie pudiera presumir de ser abstencionista de manera permanente. ¿Podría explicarnos qué función desempeña actualmente en el Parlamento Europeo? Sí, cómo no. Pues mira, yo soy presidente de la delegación del Parlamento Europeo para Mercosur y sus países miembros. Para los que no lo sepan, Mercosur es una asociación regional que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Por tanto, un proceso de integración regional de América del Sur que en el Parlamento Europeo tenemos, como he dicho, una delegación parlamentaria para ocuparse de esos países y de las relaciones de la Unión Europea con esos países y con el conjunto de esa delegación, que la forma un conjunto de diputados y diputados de diversos países y de diversas
grupos políticos, yo soy el presidente desde hace 5 años. ¿Qué hemos hecho sobre todo hoy? Pues el seguimiento y la promoción de las negociaciones para un tratado de asociación estratégica, básicamente comercial, entre la Unión Europea y Mercosur. Existen ya acuerdos comerciales y de asociación con toda América Latina y nos queda prácticamente Mercosur, pero ahí se ha atacado porque son temas muy complejos, de gran reto económico, porque sería, si se llega a firmar, que estamos muy cerca de ello, pues el mayor acuerdo comercial de la historia del mundo, porque agruparía a 800 millones de personas, 800 millones de personas en un área de libre comercio no ha existido nunca. Y por tanto, esa desaparición de aranceles y de barreras no arancelarias es un tema muy complejo. Bueno, eso es quizás casi diría mi principal ocupación, pero me ocupo también de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que como su nombre indica, reúne a parlamentarios, 80 o 90 parlamentarios de cada continente, de América Latina y de Europa. Ahora nos reunimos en Atenas al final de marzo. Además, me ocupo en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde debatimos la aplicación del Tratado de Lisboa en la legislación ya desarrollada de reglamento del Parlamento, etcétera. Son temas más legales que otra cosa. Y luego me ocupo de Andalucía, claro, porque he dicho antes, por ejemplo, que el tratado de pesca con Marruecos y Mauritania, que hemos aprobado hace un mes o mes y medio, pues también me ocupé especialmente porque ya he dicho antes, afectaba y afecta mucho positivamente a la flota pesquera andaluza, ¿no? Es decir, cuando surgen cosas de Andalucía que requieren una atención especial, pues además del diputado responsable del área, nos ocupamos los diputados andaluces, ¿no? Sea de cualquier grupo, ¿no? ¿Cree que un joven andaluz se siente europeo? Sí, y una ciudadana también, ¿no? No, sí, yo creo que sí, vamos. Vosotros me diréis, pero las encuestas dicen que sí. Es decir, los andaluces y andaluzas, si le pregunta, además de andaluz y además de español, que se siente, pues se siente europeo, ¿no? Entonces, y además, si profundizan más y le hablas de las instituciones, pues también se siente concernida por esas instituciones. Es verdad, y de eso no hemos hablado, que la siente muy lejana algunas veces, muy burocráticas, muy difícil de entender, y lo es, porque la estructura de la Unión Europea no se puede comparar con nada que haya existido en la historia ni que exista actualmente en el resto del mundo. Es una estructura, no es un ente que todavía no es, ni lo va a ser, un Estado. Tú entiendes muy bien qué es Francia o qué es Alemania, pero qué es la Unión Europea es más difícil de entender y de explicar. Pero porque es un conjunto de países que comparten un montón de cosas, pero que otras no las comparten necesariamente. Hay toda una gama de políticas comunes y de políticas que son competencia exclusiva de cada Estado, ¿no? Y luego además dentro de la Unión Europea está el Consejo Europeo, la Comisión, el Parlamento Europeo, además del Tribunal de Justicia, el Comité de Regiones, el Comité Económico Social. No es fácil de entender, pero para vosotros los jóvenes yo os recomendaría que seáis lo que seáis en el futuro, profesionalmente o humanamente, es algo que os recomendaría que os estudiéis bien, porque os va a afectar, estéis donde estéis, que os ocupéis de lo que os ocupéis, os va a afectar, os va a concernir, y por tanto conocerlo y no cometer errores gruesos sobre eso me parece muy, muy importante. ¿Y qué ventajas se le presentarían a los jóvenes dentro de la Unión Europea? ¿Perdón? ¿Qué ventajas se le presentarían a los jóvenes dentro de la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, ahora que les gusta mucho a la gente y a los periódicos
hablar en términos económicos, utilizaremos por un momento los términos económicos en boga. Se os abre un mercado mucho más amplio. Es decir, que en cualquier profesión que escojáis o que en la vida os lleve, o oficio o cualquier cosa que os dediquéis, además de los 8 millones de andaluces o los 45 millones de españoles, tenéis 500 millones que tienen los mismos obligaciones y deberes que vosotros. Es verdad, hay una barrera de las lenguas. Eso es cierto, hay 20 lenguas, 20 o 21 oficiales, pero hay mucho más lenguas todavía. Pero incluso os recomendaría, eso sí, porque estáis en edad de poder afrontarla todavía con éxito, que es aprender lenguas. Básicamente y sobre todo, ya sabéis lo que voy a decir, el inglés, pero no solo, el inglés y otra lengua. Es decir, sabéis español, más o menos, y luego tenéis que aprender, si no lo estáis aprendiendo ya, que ya se os está pasando la edad, el inglés bastante bien. Después, si es posible, otra lengua. Una de las dificultades de los obstáculos que los españoles tenemos es las lenguas. Yo lo digo además por mí mismo. Mi generación, cuando tenía vuestra edad, aprendía francés. Prácticamente toda la gente de mi generación, en el colegio o en la universidad, aprendía más o menos el francés. Y luego iban a Francia, lo que podíamos, o a Bélgica, o a la Suiza francesa, y lo perfeccionaban. Yo no empecé a estudiar inglés hasta cerca de los 40 años, con lo cual nunca lo he aprendido bien. Entonces, en las lenguas, dicen los expertos que hay que aprenderlas antes de los 7 años. Ya eso se lo ha pasado. Pero los que, no sé, los niveles que tenéis, supongo que serán muy diversos. Pero tengo la impresión que en eso España tampoco ha avanzado mucho en los últimos 40 años.